La mercadería. A través del tiempo, el comercio ha sido la principal vía para el intercambio de bienes entre los seres humanos en todos los rincones de la tierra. El Islam impuso un tipo específico de azaka sobre las mercaderías, todo lo que se compra o vende con fines de lucro, como los autos, la ropa, las telas, el hierro o la madera, etc., está sujeto al pago de la zaka. Allah dijo: oh creyentes, dad en caridad parte de lo que hayáis ganado y de lo que os hemos hecho brotar de la tierra. Corán 2:267. Y dijo: toma, oh Muhammad, una parte de sus bienes como zaka, para expurgarles con ellos sus pecados y purificarles de la avaricia. Corán 9:103. Las mercaderías son los bienes que se tienen por fines de lucro y no para uso personal. Deben pagar az-zaka si llegan al nisab y se los ha tenido por un año hijri completo, que se posean con fines de lucro a través del comercio con los mismos. Si la intención del comerciante cambiase de lucrar comercialmente con ellos hacia el uso personal, pues el haul se interrumpe. Si vuelve a tener intenciones de lucrar comerciando con estos bienes, se inicia un nuevo haul, excepto que use esta excusa del cambio de intención para evadir el pago de la zaka. En tal caso el haul inicial no se interrumpe. Y en cuanto a cómo se paga la zaka sobre los bienes comerciables, si pasa un haul en su posesión, la mercadería se contabiliza y se avalúa al precio vigente en el mercado y luego se paga su zaka en la misma especie o de su valor en efectivo, según sea la conveniencia de la gente necesitada. La mercadería que se cuenta para pagar el zaka es solo el stock que se tiene preparado para comerciar con fines de lucro. Los activos fijos no se cuentan ni se paga zaka por ellos. Tal es el estado de los estantes o los refrigeradores donde se conservan algunos productos, o los vehículos en los que se transporta dicha mercancía. Otra aclaración es que lo importante es tener el nisab al principio y al final del haul, pues es difícil contabilizar durante todo su transcurso. ¿Cómo calcula el comerciante az-zaka de sus dineros? Y por lo tanto, los eruditos tienen medidas directas y fáciles. 1. Primero, el comerciante avalúa su stock comercial al precio vigente en el mercado. 2. Luego agrega lo que tenga de dinero sin importar si es para su uso personal o comercial. 3. Luego agrega las deudas que pueda esperar cobrar. 4. Luego resta del total anterior lo que él adeuda a otros. Finalmente paga la zaka sobre el total resultante, un cuarto del diezmo o el 2,5. Profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Debido a que son muchos los musulmanes que comercian hoy en día en diversos lugares del mundo, las preguntas e interrogantes sobre el zakat y cómo se paga son muchas. Para calcular el zakat sobre el comercio, antes que nada se toma en cuenta lo que se tiene de bienes sobre los que hay que pagar el zakat. Esto se debe ser hecho el día en que debe ser pagado el zakat. Para ello se puede valer del presupuesto que se tiene, del balance que se lleva, sin ver las posibilidades de pérdida o ganancia en la cuenta de activos y de débitos. En cuanto a los materiales que se utilizan para empacar y contener los productos, no se deben contar dentro de la lista del pago del zakat, a menos que se piense negociar con ese material. En el caso de que el envase o empaque incremente el valor de una mercancía, se debe contar dentro de los bienes sobre los que se impone el zakat, como las bolsas especiales. En cambio, si no aumentan el precio de la mercancía,
entonces no entran en la lista de bienes para que se cobre sobre ellos el zakat. Es importante recomendar a todos los comerciantes, ya sea que vendan al menor o al por mayor, que lleven siempre bien sus cuentas financieras. Igualmente, el ajuste de cuentas y el seguimiento debidos a lo que se tiene, de lo que se compra y de lo que se vende, ayuda al comerciante a saber el valor de la mercancía que tiene en su posesión. Si el precio de la mercancía cambia entre el día que se hizo obligatorio el pago del zakat y el día en que se entregó el dinero, entonces solo se paga el valor del día en que se hizo obligatorio el pago y no del día en que se va a pagar, así haya aumentado o disminuido. En cuanto a la mercancía que no ha sido entregada o recibida aún antes del día en que se hace obligatorio el pago del zakat, se debe tener en cuenta el siguiente aspecto. Si en el momento en que se realizó la compra de la mercancía se pidió que fuera llevada directamente a las bodegas de la persona que la compró, entonces en cuanto es cargada en el camión o medio de transporte que la va a trasladar a la bodega o puerto del comprador, pasa a ser de su propiedad y por ende debe ser contabilizada e incluida en el pago de su zakat. Si por el contrario la mercancía se lleva primero a la bodega del vendedor, entonces no debe ser contabilizada dentro de los bienes que tiene la persona que la haya comprado. Por ende, no debe pagar el zakat por ella, sino hasta el momento en que la reciba. Si los bienes y el dinero para el pago del zakat se encuentran en monedas diferentes, u oro o plata, se hace un cálculo para saber la proporción o la cantidad o el equivalente en la moneda que el comerciante usa comúnmente en sus negocios y el precio de cambio es el precio que esté al día en el momento en que esté haciendo dicho cálculo. En cuanto a la mercancía que ha sido comprada para pagarla en un término establecido y que puede ser largo o corto, pero que la persona que la ha comprado todavía no la ha recibido, entonces esta persona no debe contar dichos bienes dentro de los que debe pagar el zakat, pero el vendedor, si es musulmán, obviamente, debe contarlos dentro de su estado de cuenta para pagar el zakat por ellos, porque son todavía de su propiedad. Sobre las mercancías que son materia prima, con las cuales se producen los demás bienes, como el acero, el hierro y el aluminio para la producción de automóviles, o los aceites para la preparación de jabones, por ejemplo, para pagar el zakat por ellas se debe tomar. Esta regla también se aplica para los animales y demás, las semillas, las plantas y demás materias que se tengan para la preparación de otros bienes. En cuanto a las materias secundarias que no son o que no entran propiamente y directamente en la producción de los demás bienes, como lo es la gasolina o el petróleo, por ejemplo, entonces sobre estos bienes no debe cobrarse al-zakat como los bienes fijos. En cuanto al pago de al-zakat sobre los bienes que no han sido terminados de construir o fabricar, se debe calcular el precio según el estado en el que estén y se paga al-zakat cuando llegue al haul, según el precio al que se pueda vender. Si a las mercancías se les suma otra causa por la que se deba pagar al-zakat, como el sembrado, entonces no se paga como sembrado, sino que se paga como mercancías para el comercio. Con el paso del tiempo y los avances en el comercio, surge lo que se denomina sociedad comercial. Una sociedad empresarial tiene un capital inicial de $3 millones. Dividió su capital inicial en 10.000 partes iguales. Cada una de estas partes, con valor de $300 cada una, la administración de la empresa se encarga de pagar zakat de las acciones en representación de los accionistas, si su sistema principal incluye esto, o si el accionista la delega en esta acción. Si la empresa se encarga de pagar zakat, la asamblea jurisprudencial pertinente a la organización de la conferencia islámica adopta la opinión de que al-zakat se calcula sobre el total de las acciones según el concepto del dinero mezclado citado en la purificada Sunna en cuanto a la zakat del ganado.
Algunos jurisprudentes generalizaron este concepto a todo tipo de fondos. Así se considera todas las acciones como propiedad de una sola persona y se calcula zaká sobre su total en cuanto al nisab, cantidad mínima imponible para pagar zaká, al valor del zaká, etc. La mayoría de los ulemas no soportan la opinión de aplicar la regla del dinero mezclado en cuanto a calcular al zaká de las empresas, sino que se calcula al zaká de cada accionista separadamente. Es digno de mencionar que la segunda conferencia de la Asamblea de Investigaciones Islámicas concuerda con la opinión de la mayoría de los ulemas en esta cuestión. Así no aplica la regla del dinero mezclado, sino considera cada fondo separadamente. Por eso decidió lo siguiente: en las empresas donde se participan varios individuos, no se aplica la calculación de al-zaká sobre el total de las ganancias de las empresas, sino que se calcula al-zaká de cada participante separadamente. La administración de la empresa debe, en este caso, restar de su capital las acciones que no son imponibles para al-zaká, como las acciones de hábitos públicos, acciones de asociaciones caritativas, los fondos fijos que no son imponibles como los edificios, los despachos, los muebles, los coches usados y otras existencias imponibles. Pero en caso de que la empresa no pague al-zaká, los accionistas deben pagarlo de la siguiente manera. Se calcula al-zaká de las empresas agrarias como el de las cosechas. Las empresas comerciales calculan su zaká a base de la suma del fondo y de la ganancia, y las acciones se evalúan según su valor mercantil a la hora de calcular al-zaká. En las empresas industriales se calcula al-zaká de las acciones según la ganancia neta. No se considera las máquinas, los edificios, etc. En caso de que el accionista venda sus acciones durante al-hawl, año financiero lunar, se añade su precio a su fondo y se calcula al-zaká sobre ambos. En cuanto al comprador de las acciones, debe pagar al-zaká por las acciones compradas, como antes se ha mencionado. Clases de fondos que no son imponibles para al-zaká, como lo que sale del mar, por ejemplo, las perlas, los corales, los peces, excepto cuando se convierten en bienes comerciales. Lo que se alquila, como los edificios, los coches, etc., no son imponibles para al-zaká, sino que se paga al-zaká sobre su renta si consigue al-nisab, cantidad mínima imponible para pagar zaká, y pasa al-hawl, año financiero lunar. También no se paga al-zaká por las cosas utilizadas como el coche y la casa.